Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este estudio. Agradezco que estén aquí presentes. Gracias por su bien atención. Bueno, estaba comprobando de que estuviera el video y que estuviera la voz también. No sé si ustedes me escuchen por ahí. Si no me escuchan, me pueden mandar un chat, por favor, un aviso. Si me escuchan, pues qué bueno. Esperamos unos segundos para ver que se esté escuchando. Bueno, estaba comprobando de que estuviera el video. Perfecto, entiendo que se está escuchando. Vamos a ir al tema en esta ocasión. Otra vez, muchas gracias por estar aquí. Este es un estudio de la palabra de Dios. El propósito de este programa de estudios es pues hablar con sentido, ¿verdad? En otras palabras, hablar claro, hablar sencillo y que se entienda, para también evitar el decir palabras que no tiene ni caso y también para hablar, que las palabras que sean habladas sean entendibles. Yo estoy a las órdenes de ustedes. Si hay alguna pregunta después del estudio, si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer comentarios también, para eso también tenemos el chat y créanmelo, yo reviso cada uno de los mensajes. Entonces, por favor, comuníquese conmigo. Esta es la segunda parte de Hablando con Sentido. La primera parte fue la introducción y hoy tenemos el primer tema. El primer tema es Dios está presente. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Dios está presente. Muchas personas pueden decir que ¿dónde está Dios? Pero Dios está presente. Allá en Hechos capítulo 17 y versículo 27, Hechos 17, versículo 27 dice el apóstol Pablo, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En este pasaje, Pablo está diciendo de que a Dios se le puede encontrar y que Dios no está lejos de cada uno de las personas, de cada una de las personas. Yo lo que pretendo es demostrar que el tema de Dios, el tema de la palabra de Dios y de todo lo que compende a Dios es un tema actual, para cualquier parte del mundo y para cualquier hora. Es un tema que no termina su actualización, no termina su actualidad. Dicen muchos, ¿verdad? Dicen muchos, lo que la Biblia dice no es relevante hoy. Hablar de Dios es tiempo perdido. Estamos en otros tiempos. Hay viajes interplanetarios, viajes rápidos en avión, correos por email, niños de probeta, comunicación con cualquier parte del mundo en segundos y otras muchas cosas. Nada que ver, dicen, con un hombre en el desierto perdido por 40 años, un pez que se traga a un hombre y luego lo escupe, y un profeta enfrentando a 40 contrarios, como que no forman parte de este panorama, dice. Bueno, Dios está presente. Dios está presente. La verdad es que Dios está presente y no está muy lejos de cada uno de los seres humanos. Dios no es un tema antiguo, Dios no es un tema obsoleto, no es un tema mitológico, ¿verdad? Especialistas en teología y grandes historiadores dan fe de su presencia. Y en la Biblia encontramos el registro verdadero de Dios. El problema de la mayoría es que
viven apartados de Dios por el pecado. Personas pasan su vida viviendo frenéticamente sin meditar en la vida, después de la vida, o sea, en la muerte. Tienden a reflexionar sobre esto cuando ya es tarde, fíjese. Mucha gente hasta que ya es tarde empieza a reflexionar. En muchas ocasiones ya es muy tarde y en muy pocas ocasiones está a tiempo, pero enfocándonos en las personas que ya es muy tarde cuando quieren encontrar a Dios, son personas que viven sin hacer caso de Dios y muchas veces cuando están en ese último instante de su vida, se preguntan muchas cosas y entre ellas podemos registrar estas. ¿Alguien me quiere de verdad? ¿Alguien se preocupa por mí? ¿Cómo llegaron esas estrellas tan alto, a tantos millones de distancia, tantos millones de millas de distancia? ¿Hay alguna esperanza para mí? ¿Cómo me pongo en contacto con Dios ahora mismo? Quiero hablar con Dios, quiero pedirle perdón a Dios. Esto lo saqué, lo extraje de la página que se llama biblica.com. Ahora que contestemos acerca de la presencia de Dios, pero hay otras preguntas que salen también acerca de la existencia de Dios y si conectamos a Dios con su palabra, pues mucha gente se pregunta y bueno, ¿es relevante lo que dice la Biblia hoy? Otros dicen, ¿contiene la Biblia la verdad? Dios, miles de años atrás, dijo que es su palabra y no ha cambiado Dios de parecer. Mire un comentario también que saqué de esta misma página, biblica.com. El filósofo francés Voltaire dijo que en 100 años de su día, la Biblia habría pasado a las tinieblas de la historia, o sea, a la oscuridad, a medida que la gente se volviera más liberada e iluminada. Y hoy un grupo de personas conocidas como el Seminario de Jesús nos dicen que enormes secciones del Nuevo Testamento no son genuinas, sino que fueron inventadas por escritores que llevaron sus propios pensamientos al canon. Otros han atacado los nombres y fechas y eventos y números en la Biblia y proclaman que el libro está plagado de errores. Las personas que aceptan la evolución humana de alguna forma ridiculizan la idea misma de la creación. Y esto es como un retroceso. Es como si fueran a una era de bárbaros y de analfabetas. Y por supuesto, los sacerdotes y los predicadores mantendrían sus trabajos mientras puedan continuar haciéndolos creer en la Biblia. O sea, para muchos solamente es por conservar el trabajo que se sigue hablando de la Biblia. Tales ataques a la fiabilidad y relevancia de la Biblia pueden ser muy persuasivos. Sin embargo, en lo que se refiere a la fiabilidad, es justo señalar que la Biblia contiene el mejor texto documentado de cualquier volumen de la historia humana, del tiempo que sea. Tal vez el apoyo más sorprendente viene de los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en 1947, después de estar en las cuevas de Qumran durante casi 2000 años. Aquí estaban literalmente miles de piezas del Antiguo Testamento y algunas eran casi 1000 años más viejas que cualquier otra cosa que teníamos antes, dicen los especialistas. Y sin embargo, hay una similitud del 98% con los textos que son de uso común.
tanto los cristianos como los judíos fueron confirmados en su fe en la confiabilidad del texto transmitido a través de los siglos. Los intentos de manipular el texto básicamente han fracasado y nuestro tesoro de la revelación de Dios nos ha llegado intacto. Biblica.com tiene este registro. Y tiene mucho que ver estas palabras, este artículo tan hermoso acerca de la relevancia de la Biblia hoy, que tiene mucho sentido con las palabras de Isaías. Isaías había dicho, secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esas son palabras de Isaías. Hace más de 3000 años que Isaías escribió esto en Isaías 40, versículo 8. Isaías 48. Ahora, el apóstol Pedro también nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 23 al 25, dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué tal el apóstol Pedro? Así de que podemos seguir disertando acerca de ello y a mí me impacta y me gusta mucho hablar acerca de estas cosas porque Dios se identifica en la palabra todo el tiempo. Él se identificó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se identificó Dios? Bueno, el escritor de Éxodo, David, el escritor de Éxodo, Moisés, mismo que recibe estas palabras que voy a citar enseguida. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se llama Dios? Yo era, yo seré. Dios se llama yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Moisés le pregunta a Dios, oye Señor, yo voy a ir a Faraón y voy a ir a los ancianos hebreos. Y cuando me pregunten quién te envió, ¿qué les voy a decir? Ellos tienen muchos dioses. Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así de que impactante lo que encontramos en el registro bíblico acerca de la presencia de Dios. Sí, siguiendo con la presencia de Dios, pues podemos dar un seguimiento en síntesis. Él estuvo con su pueblo, Él los sacó de Egipto, abrió el mar rojo, los cuidó en el desierto y los metió a la tierra prometida. Ahora, en esta era, encontramos que dio a su Hijo, lo levantó de la tumba y sigue dando salvación a todos aquellos que le obedecen. Mire la siguiente cita, por favor. En la siguiente cita encontramos al escritor de Hebreos narrándonos acerca de cómo la presencia de Dios está en su amado Hijo. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esas son palabras del escritor del libro de los Hebreos, inspiradas por Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Con razón, amados. Con razón los hombres que están registrados en la Biblia eran tan valientes. Con razón eran personas que estaban dispuestas a morir. Con razón trabajaron tanto. Con razón sufrieron tanto. Estas palabras son para dar fuerza, para dar ánimo, para dar aliento. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede suceder? ¿Quién nos puede quitar esto de Dios? En Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41, son palabras de mucho consuelo, amados. Son palabras de mucho consuelo, amado amigo, hermano, hermana. Dígale a sus amigos que estas son palabras de mucho consuelo. Hay muchas personas que están ahorita pensando en enfermarse, ¿verdad? Si no se han enfermado. Otras están pensando en quitarse la vida. Otras más están desesperadas, no han llegado a tal punto, pero están desesperadas. Otras más simplemente miran las cosas con mucha indiferencia, con mucha apatía, como que nada les pasa, como que nada está mal, ni nada está bien. No tiene sabor la vida para ellos. En Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 41, palabras de Dios. El apóstol Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué mensaje, hermanos! ¡Qué mensaje! Dado hace más de 20 siglos. ¿Pero qué tiene de relevante este mensaje? Pues las palabras de Pedro. ¿Pero qué dice Pedro que me interese a mí? No es para esos que están ahí solamente la promesa. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Está refiriendo a todas las generaciones futuras. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? La presencia de Dios, hermanos, en el Evangelio, la presencia de Dios en el mensaje. Dios es real. Aquellos que hemos venido a los pies de Cristo creemos en Él como el Todopoderoso, el Todo Sabio y el donde quiera presente. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios, omnipotencia y omnipresencia. Y aún los maometanos, que superan en número al cristianismo del mundo, creen en ese Dios todopoderoso. Desafortunadamente siguen el Corán, siguen a un profeta falso. Así que entre uno de sus atributos está la omnipresencia. Es eterno y su eternidad es entendida por muchos como Él es un eterno presente. O sea, la eternidad de Dios lo hace un eterno presente. Él ha sido, es y será protección. El tiempo para Él es diferente a como lo percibe el hombre. Por eso Dios mismo no está limitado por el tiempo, ya que la creación temporal es obra de sus manos. Fíjense lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 90
versículos del 2 al 4, Salmos 90 del 2 al 4. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Así que viendo cómo Dios se identifica con ese mensaje de salvación y con ese mensaje de protección para aquellos que prestan oído a sus palabras, todavía nos falta por entender que la presencia de Dios en nuestro tiempo es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Así como Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así dile a los israelitas, el yo soy me ha enviado. Asimismo Jesús en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Cuando Jesús dice, yo soy, ellos se escandalizan a tal grado que se dirigen al suelo para agarrar piedras y matarlo a pedradas. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque cuando Jesucristo dice yo soy, se estaba haciendo Dios. Los judíos sabían que cuando la palabra o la frase yo soy era mencionada en cierto sentido, se estaba refiriendo al Dios mismo. Ellos quisieron apedrearlo porque cuando él dice yo soy y luego dice antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué forma dijo Jesucristo yo soy que impactó a estos judíos de tal manera que lo querían matar a pedradas? Pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Cómo que se escondió Jesús y lo pasó por el medio de ellos? Pues no lo pudieron atacar, hermano, simple y sencillamente. No iban a matar al Hijo de Dios antes de tiempo. Pero qué interesante es que ahora encontramos en el Nuevo Testamento la presencia de Dios por la persona de Jesucristo. Hay 3 citas en Apocalipsis, al menos 3 citas encontré, yo creo que hay muchas más. Pero para resumir el tiempo, Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13 dice el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios, esas son palabras de Dios, son palabras aplicables a Dios. Así de que la presencia de Dios está en Jesucristo. Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador. Cuando dice yo soy el alfa y el alfa y la omega tiene un significado muy grande para los judíos porque cuando se habla del alfa y la omega se está hablando de la primera letra del alfabeto, del alfabeto judío y la última letra del alfabeto. Por eso, haciendo un énfasis, dice el principio y el fin. Y luego haciendo más énfasis, dice el primero y el último. Cuando Dios se llama Alfa y Omega, indica que está por sobre el tiempo. Y por eso debemos entender que la eternidad es una dimensión distinta
diferente en calidad del tiempo, sin pasado ni futuro, o sea, es un eterno presente. Dios es presente, siempre, siempre, hermanos. Para Dios, lo mismo son 1000 años que un día y un día que 1000 años. Usted ya lo ha leído allí en segunda de Pedro 3:8. Dice el apóstol Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Su existencia, amados, no se mide por el tiempo finito, o sea, por el tiempo que termina. Es el rey de las edades. Dios es el rey de las edades. Timoteo, refiriéndose al Señor Jesucristo, menciona allí en el capítulo 1, en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, por favor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así de que el deber de todos sería buscar a Dios. Yo le quiero hacer un llamado solemne, un llamado serio. Yo lo sé, muchos lo sabemos, pero Dios lo sabe más que nadie. Que muchos de nosotros nos identificamos como cristianos, pero tenemos muchas reservas para Dios. Tenemos muchas reservas para Dios. De tal manera que en muchas partes de nuestra vida no es Dios el que tiene el primer lugar. No es Dios el que tiene el primer lugar. Y este estudio, amados, hablando con sentido, lleva consigo el hecho de estarle invitando constantemente. Y créamelo, que 5 dedos apuntan para acá y uno para allá. Estos estudios, al estarlos preparando, son un mensaje, una lección o muchas lecciones para un servidor. Yo le conmino en el amor de Dios, póngase firme con Dios, tenga a Dios en primer lugar. Ya basta de ser tibios. Ya basta de ser frívolos. Ya basta de ser presuntuosos. Dios no es así. La persona de Cristo nos enseña toda humildad, sencillez, honestidad, abstinencia de muchas cosas. Muchas veces decimos que estamos en Estados Unidos y que es el país del derroche, pero esto no es característico nada más de Estados Unidos. En México hay mucho derroche. En muchas partes del mundo, en la mayoría, si no es que en todas las partes del mundo hay derroche. Muchas veces creemos que somos pobres porque vivimos de una manera donde los recursos no son tan grandes, las comodidades no son tan excelsas, pero tenemos zapatos, tenemos ropa que vestir y mucha. Tenemos un pan que llevarnos a la boca. Y todavía estamos anhelando las cosas materiales, deseando las cosas materiales, mientras que otros están muriéndose de hambre. Tienen que caminar millas y millas para ir a un lugar de educación o para ir a conseguir
un garrafón de agua, un galón de agua. Observemos eso con detenimiento. Así como tratamos de hablar con sentido, vivamos con sentido humano, con personas que sentimos físicamente. ¿Cómo está nuestra relación con Dios para poder decir, Señor, dame más de tu espíritu? Porque soy pobre en espíritu. Necesito más de ti, Señor. Dios está presente. Dios está presente de tal manera que el apóstol Pablo nos recuerda en un análisis precioso que hace delante de los atenienses y nos recuerda cómo está Dios en relación con la persona, con cada persona. Dice allá en Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 34, Hechos 17, del 24 al 34, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice, y que estuviera la voz tan... Y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron esto, los de la resurrección, los saduceos estaban ahí presentes, pero cuando oyeron esto, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, dice, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Qué bonito nombre el de Damaris. Y hay otros nombres en la Biblia que son bonitos. Pero aquí el punto es que cada persona tiene a su alcance a Dios. Dice el apóstol, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así de que, amados, dígale a su vecino, dígale a su familiar, a su ser querido, Dios está cerca, te quiere a tocar, quiere que te encuentres con Él. ¿Por qué no lo haces? Y que no vaya a decirle a la persona amada, pues es porque tú no lo has hecho, porque imagínese. Entonces, primeramente hay que entregarnos nosotros, hermanos. Hay que ser cristianos de hueso colorado. Hay que quitarnos de andar con ensayitos de cristianismo.
Hay que quitarnos de estar jugando a la escuelita del cristiano. ¿Somos o no somos, amados? Y si somos nosotros, lo que buscamos en primer lugar es la salvación de las almas. No andamos buscando la vanidad de la vida. No andamos buscando las cosas materiales para llenar nuestra vida. Andamos buscando las cosas del cielo, las cosas de arriba. Hay una doctrina, amados hermanos, que es muy importante que lo recordemos, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes lo saben, lo han oído. Hay una doctrina que se nombra el panteísmo. Y mientras que nosotros hablamos de que Dios está presente, de que Dios es real, de que Dios existe y que lo tenemos nosotros ahora más cerca por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Pero esta doctrina, panteísmo, es una doctrina que presagia, ¿verdad?, que Dios está en todas las cosas, ¿sí? Y ellos mencionan que la omnipresencia de Dios afirma que todas las cosas y seres de la naturaleza y la existencia son meramente modos de Dios, atributos de Dios, apariencias de Dios. Así de que recuerdo a un hermano que cuando hablaba de los milagros decía que todo era milagro. Algunos hermanos se acordarán de él. Y señalaba una banca, por ejemplo, de ahí del lugar de reunión, señalaba una banca y dice, hermano, esa banca es un milagro. Porque ¿de dónde salió el árbol? De donde hicieron la banca? Eso es desordenado, hermanos. Es muy desordenado eso. El panteísmo cree que todo es Dios, que cualquier cosa es Dios. Una tecla de la computadora es Dios. Un botón. Imagínense. Nosotros no estamos en ese punto. Nosotros simplemente estamos peleando y estamos enseñando que Dios está presente. Dios está presente. Dios estuvo presente con su pueblo en el Antiguo Testamento. El salmista nos enseña que nadie se esconde de su presencia. Jonás nos lo ilustra de una manera muy clara de que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Y aquel que es obediente le tiene cerca, cerca, está al alcance, está a la mano. Usted platica con Dios. Y no dudemos pues de la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como leímos en Hebreos 1, del 1 al 4, y también si usted gusta extenderse en Colosenses 1, del 15 al 17, también habla de cómo Cristo, ¿verdad?, es la presencia de Dios. Es Dios. Pero también es importante decir que cuando dos o tres fieles están juntos, ahí está Dios en medio de ellos. Quiero decir esto, quiero aclarar esto. Cuando están dos o tres juntos, no es la iglesia. No es la iglesia. Ahora, que si hay dos hermanos o tres hermanos en un lugar donde no hay iglesia y quieren formar una iglesia, pueden formar una iglesia entre dos o tres hermanos. Pero es muy importante aclarar que cuando estamos reuniéndonos en una localidad y somos miembros de esa localidad, si de esa localidad dos o tres hermanos se juntan, no es la iglesia. La iglesia es cuando se reúnen los hermanos. No sé si usted tiene dudas o preguntas acerca de esto, con toda confianza, escríbamelo, ¿verdad? Y con gusto le contesto. Ahora, esto es muy importante aclararlo porque con esto de la pandemia, muchos hermanos han caído en la trampa muy vieja, por cierto, muy vieja, de pensar que puede ser iglesia en cada hogar. Vamos a decir que una iglesia se compone de 5 hogares, 5 familias son miembros de la iglesia local. Y entonces ahora por la pandemia que muchos optaron por no congregarse, por guardar las medidas,
Entonces piensan que al estarlo haciendo en la casa puede hacerlo como si fuera iglesia y entonces ya no es una iglesia, son 5 iglesias. No. Pero hermano, es que en el Nuevo Testamento se reunían en las casas. Muy bien. Cuando una casa es destinada para ser el lugar de reunión y ahí se reúne la iglesia, bueno, ahí está la respuesta, porque el lugar fue escogido para reunión de la iglesia. Pero ya cuando la iglesia está establecida en una localidad, no la podemos dividir en grupitos, hermanos, para que sea iglesia este grupo no, porque eso es división. Entonces, Dios sabe si no podemos congregarnos, si no podemos juntarnos con los hermanos donde somos miembros, Dios sabe los motivos, ¿verdad? Quizás no nos podemos reunir como iglesia, pero podemos tener algunos ensayos de la palabra de Dios, algunos cantos, oraciones, posiblemente hablar por teléfono a hermanos necesitados, a hermanos que necesitan ánimo, enviarles tarjetas, escribirles un email, escribirles un chat por medio del internet. Hay muchas formas, hermanos, de servir a Dios, pero la reunión no se sustituye. Si no podemos congregarnos, Dios lo sabe, hermanos, pero no podemos hacer una iglesia en cada casa. La casa puede servir como iglesia cuando se quiere empezar una obra, estamos de acuerdo. Pero ya cuando una iglesia está establecida, cada familia de esa iglesia no puede hacer una iglesia por causa de la pandemia. Nosotros en Indianápolis sí dejamos un domingo de reunirnos porque no estábamos pensando cómo le podíamos hacer. Y al fin acordamos de que podíamos reunirnos, ¿verdad? Los hermanos llegan al estacionamiento y otro predicador y un servidor que también predica ahí, predicamos a través de la ventana del edificio y los hermanos están arriba de sus carros con una separación prudente cada carro. Porque a la hora de cantar se abren los vidrios de los carros para que todos nos oigamos cantando. Es algo son experiencias, ¿verdad? Pero esa es una forma en que podemos participar de la cena del Señor, podemos participar de la ofrenda, podemos cantar juntos, podemos oír la palabra juntos, ¿verdad? Y podemos estar juntos, pero cada uno en su carro, en el estacionamiento de la iglesia. Sé que otros no han tomado esa decisión. Hay hermanos que se están reuniendo en una propiedad grande, ¿verdad? Y se sientan de una manera separada. Acordaron, hermanos, la iglesia por causa de la pandemia va a dejar de reunirse en el lugar de reunión debido a la distancia, pero vamos a ir todos a reunirnos en tal parte y ahí va a ser la iglesia. Eso es correcto. O sea, todo el grupo acordó reunirse en otro lugar. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Yo quiero decirles que aquel que sigue las ordenanzas de Dios, Dios está con ellos. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días equivale hasta el fin del mundo. Dios mora en nosotros. Está tan cerca que Dios mora en nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el Señor nos enseña de que Él está morando con nosotros. Si nosotros somos fieles, si nosotros estamos sirviendo a Dios, Dios mora con nosotros. También el apóstol Pablo en el capítulo 6 de misma primera carta a los Corintios dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo mora en vosotros. Así de que esa es la cercanía que tenemos con Dios. Y este es el primer tema entonces de el programa Hablando con Sentido. La presencia de Dios o Dios está presente. Enséñelo, páselo más adelante a sus amigos, a sus compañeros, a aquellos que puede usted hablar con ellos, que tiene contacto con ellos. Hable de este hermoso mensaje porque Dios está presente. Dios está presente y Dios quiere que nosotros lo demos a conocer. Muchas gracias nuevamente. Les pido en el amor de Cristo que inclinemos nuestro rostro
y que vayamos a Dios en oración. Cualquier comentario o pregunta, usted me la puede hacer, por favor, por medio del chat y yo con mucho gusto la contestaré después de terminar con este horario de esta lección. Dios le bendiga y vamos a orar. Padre bendito y amoroso, agradecemos esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Agradecemos que en esta disertación acerca de tu presencia, Señor, nos hayas ayudado. Sabemos que hay mucho más que decir acerca de ello. Esperamos, Padre, que cada vez que hablemos de ti, podamos hacerlo con claridad, con sencillez y que esté al alcance de todas aquellas personas que están buscándote. Te pedimos, Padre, que ayudes a aquellos que quieren servirte de corazón, aquellos que realmente quieren entregar su vida a ti para hacer la obra. Te rogamos que les bendiga, Señor. Que si hay aquellos hermanos que al recibir tu palabra están compungidos porque han estado fallándote, se pongan a cuenta, Señor. Y que aquellos amigos, aquellos oyentes que han oído tu palabra, Señor, si ellos quieren hacer cambios y venir a tus pies, que vengan al arrepentimiento y al bautismo, Señor. Así, Padre, te suplicamos que nos ayudes a comunicar estas cosas y que podamos salir de esta pandemia, Señor. Sabemos que no en todos los lugares ha pegado tan duro, pero aquí en Estados Unidos sí está muy fuerte, Señor. Así de que, por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos a salir de esto y que podamos de esa manera poder asociarnos más y poder hablar más de ti. Perdónanos, Señor, y no nos dejes de tu mano, te lo pedimos y gracias te damos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.